Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros. En días recientes, Polonia denunció la incursión de decenas de drones rusos en su espacio aéreo, en lo que ha calificado como la violación más grave de su soberanía desde la Segunda Guerra Mundial. Este hecho pues encendió evidentemente las alarmas en la OTAN, porque recordemos que Polonia sí pertenece a la OTAN, y convocó a consultas bajo el artículo 4, mientras las fuerzas aéreas aliadas ya participan en la defensa del espacio polaco. Aunque Rusia negó un ataque intencional, este incidente plantea muchas preguntas y serias sobre los riesgos de una escalada del conflicto en Ucrania hacia territorio de la Alianza Atlántica. Para entender estas implicaciones políticas y estratégicas de este episodio específicamente, vamos a conversar con Gabriela Vargas, nuestra comentarista, analista y politóloga. Gabriela, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jania, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gaby, ¿qué representa para Polonia y la OTAN la incursión de drones rusos en espacio aéreo? Pues mira, Jania, ya lo adelantabas. Curiosamente, apenas hace unos días estábamos abordando el tema de que Rusia mantenía un estado de tensión y que lo que se presumía o lo que se temía era una escalada. En este sentido estricto, si bien es cierto que Rusia ha negado rotundamente que esto signifique un ataque, pues tampoco nos sorprende, porque Rusia, desde que avanzó en Ucrania, todos sus ataques suele negarlos abiertamente. ¿Qué sucede en este momento, Jania? Mira, el ataque de estos drones, que no se ha adquirido o no se ha deseado admitir como tal, por primera vez viene de Bielorrusia. No es una extensión de un ataque a Ucrania como ha querido hacer creer Rusia, ¿sí? Entonces estamos observando incluso una estrategia diferenciada militarmente. Es atacar por otro frente, ¿sí? Entonces estamos hablando de que está diversificando su estrategia, aunque no la reconozca como tal, ¿sí? Porque pues ha señalado ante esta indignación de la Comunidad Europea del avance aéreo, que no se ha querido, y ojo con esto, no se ha querido reconocer como un ataque incluso por los integrantes de la OTAN, porque entonces estaríamos en otro supuesto, Jania. Si se admitiera por ambas partes que fue un ataque, ya estaríamos hablando de palabras mayores. Entonces, claro, me parece muy prudente, aunque hay quienes quisieran sobre todo, por supuesto, el primer ministro polaco Donald Tusk, quisiera él que hubiera un pronunciamiento contundente ya en estos momentos de la OTAN respecto a ese avance aéreo de los drones rusos. Sin embargo, la OTAN está muy consciente que un pronunciamiento que vaya más allá de lo que ha hecho este momento, pues es la antesala de una declaración de guerra. Y por supuesto que esto es muy delicado, ¿sí? Se puede interpretar como una provocación deliberada por parte de Moscú, o simplemente lo que refieres, una guerra ya transfronteriza. Mira, de Rusia se puede sí admitir que es todo lo que hace es deliberado, porque lo ha dado o lo ha manifestado en hechos desde su avance en Ucrania, Jania. Sin embargo, esta reticencia a reconocerlo abiertamente, aunque sabemos que es su estrategia política militar, de alguna manera te deja ver que está siendo también cauteloso en no tener a la OTAN de manera abierta contra él, ¿sí? Y contra él porque hablo de que Putin toma todas las decisiones en ese país, ¿no? Entonces, sí tienen que ser, y en estas situaciones internacionales, tienen que ser muy cautelosas todas las declaraciones, ¿sí? Señalaban en una mesa política en Europa, porque justo ayer Ursula von der Leyen se expresó no solo en relación al ataque en Polonia, sino a la situación en Israel, señalan que se está endureciendo
y militarizando el discurso en Europa. No solo se está viendo en los temas de la asignación de presupuesto de los países de la Unión Europea a temas militares, sino el propio discurso de la Comunidad Europea se está endureciendo y militarizando, y a todos eso los tiene inquietos, Jania. ¿Sí? Entonces, dime. ¿Qué implicaciones tiene para la política de defensa europea específicamente? Bueno, mira, lo que sí se está viendo en términos concretos es el presupuesto, la asignación cada vez mayor de todos los países para militarizarse, previendo que Rusia pudiera pasar de estos ejercicios militares no reconocidos a algo más serio. Y por otro lado, se está buscando una unión mucho más oficial en la política y estrategia que se tenga, porque también hay que decirlo, Jania, todos los integrantes de la OTAN, no todos tienen la misma visión de cuál debe ser la respuesta ante estas acciones provocadoras de Rusia, ¿no? Y además están conscientes que Estados Unidos se está manteniendo al margen. O sea, lo único que pudimos observar de Trump fue un tuit donde dijo que, pues, como que Rusia había mandado drones a Polonia, que ahí estaría Estados Unidos. Claro, pero esto evidentemente sí puede escalar, porque basta con que un dron caiga sobre una escuela o cause víctimas civiles mortales, me refiero, en territorio aliado, para que la presión política sí obligue a una respuesta más contundente contra Moscú. Por supuesto. Mira, tenemos dos hechos, Jania. Yo creo que Europa estaba consciente que esto se estaba acelerando, y por eso en Francia hubo la reunión de los países aliados la semana pasada. Pero también no es gratuito que justo lo que ya referías, que se esté haciendo alusión al artículo 4 de la OTAN, donde un hecho de esta naturaleza ya justifica que alguno de sus integrantes pida que se haga una reunión urgente, ¿sí?, en nombre de la Alianza del Atlántico Norte, precisamente para tomar acciones de respuesta más enérgica a lo que se ha considerado, entre comillas, un avance en territorio de la propia organización. ¿Sí? Claro. Entonces, seguramente, y a propuesta que lo ha convocado el primer ministro polaco Donald Tusk, seguramente en los próximos días estemos conociendo de algún posible encuentro para ver cuáles van a ser las medidas a tomar. Claro, probablemente ya se estaban contemplando, porque la última visita de Zelensky a la Casa Blanca ya fue acompañado por los aliados, ¿no? Ya fue acompañado por algunos primeros ministros, representantes de países que sí pertenecen a la OTAN, y la propia representante de la Unión Europea. Quizás esté midiendo la respuesta, esté midiendo y tensando la cuerda para ver qué tan unida y esté la cohesión de la OTAN, ¿no? Totalmente, Jania. Totalmente. Mira, incluso en este ataque que no se ha querido admitir como tal, en esta incursión de los drones en el territorio polaco, se ha jactado la OTAN, y creo que lo ha hecho acertadamente, de que esos drones fueron destruidos por armamento bélico de distintos países que integran la OTAN. ¿Sí? Es decir, quiso dar un mensaje donde dice, no, mi armamento no solo es de Polonia, es la OTAN la que está respondiendo, ¿sí? En ese sentido de una fuerza militar conjunta. Zelensky, obviamente ha aprovechado esta coyuntura para decir que debieran hacer lo mismo en relación a Ucrania. Ojo, la situación sería distinta porque Polonia pertenece a la OTAN. Y ahí sí están respondiendo como OTAN. En el caso de que tuvieran una acción de la misma naturaleza desde Ucrania, podría ser tomado incluso como una provocación bélica, o lo tomaría Rusia para su propia conveniencia como una declaración de guerra. Y mientras tanto, Polonia ya está en alerta, en defensa de lo que pudiese ocurrir, y algunos otros países como Italia también ya han manifestado su apoyo y probable traslado no sabemos exactamente si apoyo aéreo, apoyo con misiles
únicamente al tanto de lo que ocurra, porque así empezamos las guerras, así empezamos con la segunda, con la invasión, con incidentes menores, y el tiempo y la historia nos demostró que ya estaban en una guerra mundial. No quiero decirlo ni ser catastrófica, pero esto, como bien tú dices, se está recrudeciendo y pues advierte que son malos síntomas del desbordamiento de un conflicto humano que ya rebasó precisamente las fronteras, ¿no? Evidencia la vulnerabilidad precisamente de la frontera oriental de la OTAN. Efectivamente, Jania, lo que vemos ya es una acción ya más uniforme. Mencionabas Italia, y Italia había tenido reservas, incluso Alemania, de cuál era la participación de la OTAN y de la Comunidad Europea propiamente en el tema del conflicto de Ucrania, pero ante estas incursiones ya se ven respuestas más sólidas y eso te habla que puede unificarse Europa, porque pues es la primera afectada de estas acciones. Si sigue incursionando de esta manera Rusia, sabemos que sería una manera sigilosa de estar provocando un conflicto de mayor envergadura. Que toquemos madera, Jania, que no sea así y que prevalezca el sentido común a pesar de las tensiones prevalecientes. Ojalá que así sea, por el bien de la humanidad. Aunque Moscú insiste en que no fue un ataque intencional, esta incursión de sus drones en territorio polaco, el riesgo de esta escalada accidental, y entre comillas accidental, es real y podría tener consecuencias imprevisibles. Gabriela Vargas, politóloga, te agradezco el análisis y la advertencia que nos hace sobre lo que ocurre del otro lado del mundo, porque aunque sea del otro lado del mundo, finalmente afecta a nuestra región. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Buena tarde, Jania, un abrazo a ti y a tu auditorio. Así será. ¿En dónde te encuentran? ¿En dónde te leen? ¿En dónde te escriben? Ya para cerrar. En X, Gaby Vargas Go, y en Instagram, Gabriela Vargas Go. Ahí les espero y les escucho. Ahí está, también escribe en LinkedIn todos los artículos y el podcast de las entrevistas realizadas aquí también las pueden encontrar. Muchas gracias, Gaby, de nueva cuenta, un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. Quédense, están aquí en Informe 24. No se vayan, volvemos.